La cuarta CONAPA, o el cuarto CONAPA, Congreso Nacional Brasileño de Paisajismo, ha planteado como lema del Congreso el tema sostenibilidad en el diseño. Ante lo cual, luego de la invitación, yo les he propuesto una reflexión acerca de las prácticas paisajistas con todo su peso en términos de la sustentabilidad y ante las complejidades múltiples, escalares, urbanas, territoriales, ambientales, culturales, estéticas, todas convergentes en el proyecto de paisaje, el proyecto de paisaje. Por lo tanto, vamos a plantear que la necesidad que tenemos como disciplina y como profesionales del paisaje de una aplicación en tiempo real de las ofertas viveristas, en tiempo real y en forma electrónica. ¿Por qué? Porque además de la pandemia que estamos atravesando, hoy necesitamos que la multiplicidad de los proyectos de intervención en la complejidad territorial hace que la disponibilidad en viveros de las especies vegetales sean cruciales para que el proyecto verde, ecológico, urbano, en todas las escalas, sea viable. Por lo tanto, para entender cómo puede ser una aplicación como herramienta final, vamos a revisar el paradigma del paisajismo histórico, vamos a analizar las tendencias actuales de las últimas décadas a nivel internacional, solo algunas o las más trascendentes quizás, y encontrar claves, las llaves, las claves para una infraestructura verde y azul. Y que dentro de esas estrategias que las vamos a ver, el proyecto paisajístico cobre sustancia en su importancia. Eso tiene que ver finalmente con la viabilidad del proyecto. Y eso significa la elección de especies al momento de ser ejecutado, de ser proyectado, quise decir. Y eso significa datos homologados para poder disponer en tiempo real y quizás hasta compra real en el momento en la multiplicidad y especialidades de los diferentes niveles. Por lo tanto, yo les quiero decir que aquellos conceptos que yo solamente los mencione, los puedo profundizar en mi libro, que es de bajada libre y gratuita, tanto en inglés como en español, y que está online disponible. Para lo cual vamos a iniciar la revisión del paradigma paisajista. El proyecto sistemático y sistémico, porque aquí vamos a diferenciar cómo el paisajismo surge como una disciplina sistemática y sistémica en la ciudad, en el surgimiento de la ciudad industrial. Por lo tanto, el paisajismo como tal surge como respuesta a los conflictos sociales y ambientales que la industrialización de la ciudad produce a partir de la gran revolución industrial. Por lo tanto, tenemos que entender que especialmente se inicia en la primera y se desarrolla como disciplina sistematizada a finales del siglo XIX con la experiencia urbana de la Reforma de París, como vamos a ver. Ahora, ¿cómo se conformó el paradigma paisajista que vamos a revisar por situaciones históricas en las cuales nos toca vivir? Eso se fue planteando tanto la arboricultura como el paisajismo urbano, y ahí se diferencian dos tipologías básicas, que eran las calles, bulevares, con los parques, plazas y squares. Entonces, ¿cómo se produjo? ¿Cómo se fue conformando ese paradigma? Tiene tres patas, tres bases que hace pie. Primero, ¿qué era el paisaje? Lo define el arte, se lo deja al arte, especialmente la pintura. El cómo vamos a transformar ese paisaje definido por el arte a través de la ciencia. Y el dónde es la experiencia y es la necesidad en el territorio. ¿Cuándo? Cuando la construcción del hábitat urbano, esencialmente industrial, produce disturbios de magnitudes que no habían históricamente antecedentes. Empiezan los grandes problemas sanitarios, los problemas de hábitat urbano. En ese sentido,
hay que plantear que la perspectiva que surge en el Renacimiento es la que permite representar al paisaje, por lo tanto se convierte en objeto de representación simbólica, y también con el gran aporte de la revolución cartesiana, lo que ha sido la geometría descriptiva y los ejes ortogonales que permiten escalar en un plano el territorio. Tengo el concepto dado por la pintura hacia el sentido finalista del proyecto y el cómo en la representación planimétrica en el territorio. Por lo tanto, en la modernidad es cuando el paisaje se convierte en categoría estética y además campo de reforma en el territorio, por lo tanto de proyecto, por lo tanto de disciplina. Entonces, la gran reforma de París de 1856, planteada por Napoleón III, su prefecto de París, el barón von Haussmann, y el primer director de parques y paseos del mundo, que fue Adolphe Alphand. Su discípulo, que es el gran tratadista Edouard André, es el que termina con un tratado hablando de esto del paisajismo que se en llamar el arte de los parques y los jardines. Pero es en la reforma de París donde el árbol, donde la vegetación ingresa como proyecto, constituyendo una nueva infraestructura, acompañantes de las infraestructuras necesarias de la gran reforma napoleónica. Bueno, es entonces que esta disciplina, tanto en el campo, especialmente en Inglaterra en el siglo XVIII, y en la ciudad en el siglo XIX en París, es donde el paisaje, el paisajismo y la arboricultura es una práctica ambiental que obra conjuntamente con el alcantarillado, el agua en red, el alumbrado público, las vías férreas, para unir una ciudad con el ferrocarril con otra, y estas con un puerto y con los vapores con otros puertos y otros países. Entonces, fíjense que desde un país vamos al centro de una nueva ciudad, y esa reforma también exigía una nueva ciudad. Era el transporte y básicamente cómo tener una arboricultura y un paisajismo que plasmara una infraestructura verde que se llamaba en ese caso el arte de los parques y jardines. Eso hizo que esta singular disciplina sea una ingeniería hidráulica, una ingeniería de vegetación, topográfica, de suelos, vegetal y forestal. Por lo tanto, allí surge el gran paradigma, que es el Parque Buchamont de París, que eran unas ruinas, unos basurales y unas canteras caliza para construir París, que se le encargaron a Edouard André, que hace la gran experiencia, que la plasma luego en su obra citada de 1876. Entonces, esto produce, por un lado, un sistema jerarquizado y unificado de ciudad, la inclusión de bosques urbanos, parques urbanos, y también la urbanización de calles, y la higiene pública y la formalización con vegetación. En Argentina les voy a mostrar cómo esto se ha materializado, y ahí también vamos a seguir tanto en el campo como en la ciudad. En el campo nosotros partíamos en la gran llanura pampeana, donde se instala inicialmente el paisajismo en Argentina, a finales del siglo XIX, es cuando en una llanura, una estepa de gramíneas, y esto es importante porque la única vegetación arbórea que se disponía era la que se introducía a través de los jardines botánicos, y de allí a los viveros. Eran pastizales. Por lo tanto, la ciudad y el campo necesitaron árboles que debieron ser traídos, de otras regiones del país como de otras regiones del mundo, pero para nosotros el concepto de nativas en la llanura pampeana carece de sentido en cuanto se habla de coberturas arbóreas y arbustivas. Fíjense que aquí tenemos el plano original del paisajista Frederick Forkel. Este es el plano de 1892 en la provincia de Buenos Aires, y quiero que observen la llanura de estepas, no había árboles. Aquí se plantan
fíjense, este es el proyecto definitivo, actual, de hace unos 20 años, y fíjense ustedes la inmensidad del horizonte y cómo los los núcleos pioneros convivían con el ganado, en este caso de vacuno, tambero, y fíjense que también el vecino, la otra facenda, o la otra hacienda, también estaba plantando sus propios árboles, que hoy los vemos parte del paisaje. Fíjense que esto es casi un arboretum. Ese fue el proyecto, vamos a decir, paisajista de la llanura, y con los efectos visuales que las disciplinas, tanto de la perspectiva como de la cartografía, nos permitían, en este caso, proyectar. Y aquí, fíjense que la Pampa Argentina construye un paisaje antrópico compatible tanto con la producción inicial ganadera, después agrícola, y también la confortabilidad, la habitabilidad humana en lo que son los cascos de las haciendas, produciendo un bioclima que haga soportable el clima de una estepa. Entonces, ahí están proyectadas, por ejemplo, las visuales, y en la ciudad se trae el modelo de París. Este es el caso de la ciudad de La Plata, mi ciudad. Yo vivo por aquí, cerca del centro, para que ustedes vean. No, por acá está, bueno, después me busco. La cuestión es que es un cuadrado perfecto que corresponde a todo el repertorio urbanista de la Revolución de París. Estos son la arborización de distintas coberturas acompañando el sistema. Esta es la trama verde, este es el centro geográfico de la ciudad de La Plata, y los modelos eran estos, ¿no? Los modelos del proyecto y la simultaneidad de unidades y tipologías. Fíjense que todo, incluso el parque, el bosque de La Plata, responde a las escenas bucólicas de Bouchamont, de evocación, y las distintas líneas de arborización en verdaderas avenidas y ductos verdes de circulación del aire. Bueno, ¿qué pasó? Que ese modelo se materializó, pero como siempre produce a veces en Latinoamérica, en nuestra Argentina, interrupciones institucionales hicieron que este modelo de finales del siglo XIX no se reprodujera en la expansión industrial sudamericana de nuestras expansiones irracionales de población, ¿no? Entonces, los modelos también daban con los accesos a la ciudad industrial, fíjense aquí, o sea, el transporte de industrias, esa era la típica ciudad industrial, y por ejemplo, el Camino Parque, esta es la avenida General Paz de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue proyectada en 1941 y fue terminada en 1950, donde traían el paisaje del bosque bucólico, incluso con una estética alpina para las casas de los guardaparques y los empleados que mantenían este bosque. Era un bosque, por supuesto, vamos a decir, típico parque inglés, ¿no? Bueno, ese proyecto se consolidó finalmente. Bueno, entonces vamos a ver ahora las tendencias. En el 2008, la población mundial, según el Banco Mundial, la población urbana iguala a la población rural. Y la tendencia es que en el futuro, el destino humano, todo indica que es urbano. Dentro de ese destino urbano, por ejemplo, yo les voy a contar que en el año 1983, recuperar la democracia en Argentina, había unos terrenos que habían sido del dragado del canal navegable del puerto y los escombros tirados de la ciudad, se produce un neoecosistema, lo que llamamos actualmente ecosistemas nobles. Bueno, eso estuvo dejado al azar por décadas, hasta que el público y los militantes ambientalistas y las distintas universidades declaran el valor ecológico de este tipo de neoecosistemas, de origen antrópico incluso, fíjense, pero con funciones de la naturaleza. Eso hizo que se le dé el estatuto de reserva, y no que había que parquizarse con ese modelo de parque idílico, de selva negra o parque inglés.
Entonces, fíjense que se cambian los valores éticos y estéticos, por lo tanto, de la sociedad. Entonces, el paisajismo gana en diversidad y gana en conceptos de un verde urbano acompañante. Entonces, volviendo a las tendencias, esta población urbana enfrenta también serios problemas ambientales. No son siempre, vamos a decir, autoexitosos como esa reserva, porque ahí no se intervino. Donde la gente vive, donde vivimos todos nosotros, se producen necesidad de una nueva manera de habitar. El primer concepto, bueno, esto es una experiencia, una hipótesis de donde hay precipitaciones, cosechar agua. Donde hay barreras, esto es en Seúl, por ejemplo, típicamente del transporte, habilitarlo para hacer más amigable la ciudad. Esto es de 2003 a 2008, esto es en Seúl, el famoso canal de Cheilgong-shen, ¿no? Fíjense cómo cambia la escala humana en esa ciudad que era hostil. La otra es un concepto de Yacel, el paisajista brasilero, de ecogénesis paisajista, o sea, que el paisajismo también aumenta, digamos, o mejor dicho, explicita lo que siempre hizo, que es una ecogénesis, porque produce neoecosistemas. Por lo tanto, también ahora, esto es el caso de Shanghái, el Houghton Park de 2010, donde las aguas servidas pasan por un sistema de jardines fitorremediadores para fitorremediar las aguas urbanas servidas. Esto con diseño produce una función y además una oferta recreativa. La otra tan importante es la bioclimática. Esto es de nuestra ciudad de Tucumán, una ciudad subtropical, con yungas, y fíjense ustedes cómo la mancha impacta, las coberturas arbóreas, vegetales, impactan en el bioclima urbano. Y además de producir el bioclima, esto es paisaje. Y uno ve esta situación y dice, ¿uno tiene que esforzarse en explicar que esto es necesario? Sí. Esto todavía es parte de un convencimiento y de que la necesidad ya es impostergable. Es decir, es un destino, el paisajismo hace que las cosas sean lo que son, una calle, pero más dignamente. Y eso es muy importante. Entonces, para ir ya, nos vamos a dirigir al sentido de sostenibilidad del paisajismo, paisaje y naturaleza. Vamos a ver entonces las posibles soluciones con naturaleza. Hemos hablado entonces que la condición urbana es una neocondición. Hay un medio urbano con condiciones, valores de los factores ecológicos novedosos, que no eran los originales del territorio. Por lo tanto, nuestros espacios verdes van a ser o áreas remanentes de vegetación natural nativa que quedaron inmersas en la trama urbana, o hay nuevas áreas verdes con otras especies que sin ser nativas, siendo exóticas, se han naturalizado produciendo ecosistemas nobles. Esos son los nuevos ecosistemas urbanos que abundan en nuestras escalas megalopolitanas. Es a partir de esa vegetación que sin ningún costo, sin ningún tipo, en un ambiente totalmente degradado y atropizado, están brindando servicios, sin ninguna inversión. Esa fuerza de la naturaleza es la primera que vamos a tener que tener. Y además asociada con ¿cuál? Con la nativa que sea capaz de sobrevivir. También con aquellas que sean necesarias cultivar. Todas ellas bajo un concepto que es el de especie vegetal exitosa urbana. Eso implica, entonces, entender que es una vegetación urbana. Y en este sentido, tomo a Leslie Holdridge, en su ecología basada en grandes zonas de vida, donde él define la asociación vegetal. La asociación vegetal es aquellas especies que son tipos funcionales de plantas capaces y que viven en determinadas condiciones predisponentes de factores ecológicos, ya sean climáticos, edáficos, atmosféricos e hídricos. Por lo tanto, una asociación vegetal se halla definida por el suelo, el drenaje, la topografía, vientos fuertes, nieblas y la distribución de la precipitación. Son los principales elementos que rigen el clima. Nosotros vamos, ya sabemos, yo me dirijo especialmente a los alumnos porque siempre les viene bien repasar algunas cosas, pero es una buena oportunidad para recordar cuestiones, aquellas que son, por ejemplo, en el clima, los elementos del clima, de los factores del clima que afectan los elementos del clima. Tenemos los grandes factores
los grandes factores, los macrofactores, los mesofactores, que son la latitud geográfica, el relieve, pero son los microfactores, o sea, los de segundo órdenes, con los cuales el proyecto de paisajismo se enfrenta. Se enfrenta con esa propiedad edáfica, con esa pendiente, con esas condiciones hídricas, con ese tipo de vegetación preexistente, con la rugosidad urbana, la morfología urbana, y entonces tenemos que entender que ese neoambiente, y aquí cito a mi querida, admirada profesora Lucía Mascaró, en su libro Ambianza Urbana, donde define claramente cómo se afectan los valores de los factores ecológicos que van a regir a las especies exitosas, a esos factores. Entonces, nosotros tenemos indudablemente un medio ambiente que no tiene nada que ver con las condiciones originales. Por lo tanto, el concepto de nativo no es pertinente en nuestros casos. ¿Por qué? Porque acá tenemos factores nuevos, donde muchas de las especies nativas no prosperan. Pero acá necesitamos servicios. Entonces, sí, con la bioseguridad de evitar especies invasoras, pero sí especies que dependan del cultivo, eso hace un control y una gestión del verde urbano que sea atendible a las necesidades sociales, culturales, recreativas y bioambientales. Por lo tanto, el ambiente urbano es un laboratorio a cielo abierto y un aula de enseñanza a cielo abierto y en permanente experimentación, porque de estos ecosistemas que tenemos inmensas áreas, esta región metropolitana de Buenos Aires, esta mancha compacta de cemento, todo cemento, en cuencas, son 2.500 kilómetros cuadrados. Entonces pensemos la importancia estratégica de las grandes manchas verdes. Y ahí lo vamos a tener que hacer con proyectos multiescalares. Por lo tanto, esto es un laboratorio y de esto ignoramos muchísimo. Y tenemos aquí ecosistemas nobles de los cuales no sabemos, excepto una cosa, que son altamente aleatorios, altamente estocásticos e incluso expuestos al disturbio permanente que la construcción social del territorio prodiga permanentemente. Por lo tanto, vamos a ordenar términos. Van a haber especies vegetales cultivadas que, aunque no sean del país, solo son presentes por cultivos, no se propagan por sí. Esto es un factor muy importante para las partes del territorio urbano que son con el borde de áreas naturales. Es como una barrera. Entonces, hoy también en las condiciones tan áridas del desierto urbano son capaces de brindar servicios. Después están las nativas, que han sido de la región y que pueden ser reintroducidas de acuerdo a las funciones necesarias del proyecto. Y las especies naturalizadas, que son aquellas que han encontrado condiciones propicias y han logrado una perpetuación autónoma. En ese sentido, este es un caso que trabajé este año con mis alumnos en la experiencia virtual y es un espacio verde potencial al proyecto que está integrado también por un arroyo urbano donde aquí hay una miscelánea de flora, como les decía, entre nativas y naturalizadas. Entonces, el inventario, fíjense ustedes, tiene que ver con qué flora nos encontramos y qué potencialidad tiene que necesitamos para el proyecto paisajista convertir estas diferentes manchas en coberturas vegetales relacionadas también a su porcentaje y de diferentes tipos de solado. Esto es una plantilla de doble entrada que plantea la modelización de las coberturas, que es la unidad del proyecto paisajista en términos de ir a la sustentabilidad, y que son las coberturas vegetales. Por lo tanto, esas distintas coberturas van a ser interpretadas de acuerdo a si son asociaciones climáticas, edáficas, atmosféricas o hídricas. Esto, lo repito, está en Holdridge y también está en Ciudad Botánica, donde se puede encontrar la definición de cada una. Lo que sí, nosotros aprovechamos esas asociaciones, las protegemos o las generamos o las potenciamos o las modificamos. ¿De acuerdo a qué? Y acá viene la singularidad, que son las necesidades sociales que promueven el proyecto paisajista. Entonces, las necesidades sociales
que está planteando ¿dónde? En el concepto de entorno. Porque esta flora, esta miscelánea entendida sin entorno, vamos a no entender el para qué, que es la finalidad del sitio. Por lo tanto, será el programa de necesidades sociales que aquí empezamos a comprender. Esta es la escala de sitio-entorno. Vamos a entender la potencialidad del proyecto, que además se va a expandir como dendrita por las avenidas y calles, y al mismo tiempo por un sistema hídrico del mismísimo arroyo urbano. Entonces empezamos a entender que también hay necesidad social de recreación. Entonces, sin entorno no hay proyecto de paisaje. Y en ese sentido, son los tres niveles clásicos de la intervención, van a ser la escala de región, la escala de ciudad y la escala de lugar. Implantación, localización, sitio-entorno. Ante lo cual, ante esta triple niveles de información, podremos elegir las estrategias de conservación, de reserva de flora y fauna, por ejemplo, las de transformación, relictos en regresión, que ya tienen un rol, una presión de uso que pasa a espacio verde, por lo tanto de manejo, o aquellas de conversión, estados totalmente degradados, donde nosotros no podemos esperar ni servicios, ni bienes, ni físicos, ni culturales. Por lo tanto, nosotros vamos a ver cómo encontramos las llaves. Y las primeras llaves es descubrir y diagnosticar el gradiente de antropización para poder reconocer cómo una biodiversidad urbana se expresa atravesando una multiplicidad de factores ecológicos modificados. Entonces, de acuerdo a un gradiente de disturbio que tiene que ver como algunos espacios más parecidos a lo prístino, como aquellos donde la antropización avanzó hasta los niveles extremos de la degradación, podremos entonces entender las estrategias ecológicas de vegetación y diferentes tipos de proyectos. Y cada tipo de proyecto, de acuerdo a las estrategias, vamos a tener tres tipos de sucesión vegetal. Porque el paisaje es una película, no es una foto. Es una permanente sucesión de comunidades y poblaciones. Por lo tanto, vamos a tener en la reserva de flora y fauna la sucesión espontánea y tomar recaudos, y serán aquellas, las de puesta en valor o la mejora, unas análogas a una sucesión secundaria, o directamente cuando encontramos tierra rasa, tenemos que tener directamente estrategias de rehabilitación. Por lo tanto, estamos ante una sucesión casi primaria, como se produce ante un deslave. Esto está en Ciudad Botánica, no me voy a detener, si a quien les interesa. Y las perspectivas locales son multiscalares. Vamos a tener sitios deltaicos, por ejemplo, es el delta, con urbanizaciones con marinas y accesos hídricos, ecosistemas antrópicos, relictos de reserva de flora y fauna. Estas son selvas ciliares o selvas en galería en los ríos que vienen desde la selva paranaense de Brasil hasta mi ciudad de La Plata, que aquí se expresa, y acá la tendríamos en la parte de Punta Lara. Y también tenemos bosques como los de Seiza, construidos para poder establecer ahí el aeropuerto internacional, y tenemos serios problemas ambientales gravísimos, sociales y ambientales de extrema gravedad. Por lo tanto, una infraestructura verde regional es una hipótesis que trata de recuperar un patrimonio, pero insertarlo a nuevos usos, con nuevos espacios y nuevos tipos de espacios. Es decir, el paisaje cultural, entonces, tiene una alta potencialidad de calidad recreativa y cultural, y además tiene que ser gobernable por una administración. En este sentido, nosotros en las grandes ciudades tienen grandes cuencas, o vacías, como dicen en Brasil, necesitan espacios reguladores de crecidas. En ese sentido, las ARTES, que es una tipología del Ministerio de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires, que con la Universidad de La Plata está desarrollando, son áreas de retención temporaria de puestos en la obra de rehabilitación, y donde nosotros tenemos que enfrentar extremos de eventos meteorológicos, excesos y también de incendios por sequías. Entonces, estos nuevos espacios tienen que ser plurivalentes y polifuncionales.
y también entender que hay una fauna beneficiosa o no conflictiva que puede convivir y para lo cual hay que tener sus refugios en los momentos de crecida. Por lo tanto, son funcionales y tienen que ver con convivir con el agua de otra manera y con una amigabilidad con el entorno, un entorno receptivo, amable, amigable con los vecinos que están protegidos por ese cuenco. Entonces, las perspectivas son cualitativas y cuantitativas, pero cualitativas también. Entonces, estas dos cuestiones de un desierto urbano que emite dióxido y un bosque urbano, en términos como lo define la FAO, que produce vapor de agua, libera oxígeno, captura dióxido, otras sustancias, creo que el destino es claro en su primer planteo. Entonces, ¿cuál es el peso de las intervenciones paisajistas? Bueno, la degradación del ambiente, los servicios de la ecogénesis. Mejorar las condiciones de habitabilidad, los servicios bioclimáticos. Cuando todos tenemos un hermoso espacio verde, ¿qué tenemos? Servicios patrimoniales, o sea, tenemos heredad, o sea, cultural, paisajística de alto valor que hay que cuidar como patrimonio. Y o una futura obra que ya tenemos que exigir las medidas de evasión, mitigación o compensación, es decir, servicios de conservación. Por lo tanto, la programación pedagógica del paisaje, que lo lleva siempre implícito, tiene una potencialidad enorme pedagógica. ¿Por qué? Pues también puede ser una estrategia no para, a lo mejor, preservar solamente nativas en regresión, porque hay especies que están en riesgo de extinción a nivel mundial. Así fue el caso del Ginkgo biloba, que se evitó su extinción en el planeta, se lo pensaba fósil jurásico, gracias a los jardines botánicos y en la puesta en cultivo del paisajismo. Entonces hay que tener que entender que hoy el riesgo de perder especies es mundial y las ciudades pueden ser botánicos de conservación, éxito. Entonces, tenemos que enseñar la evolución de las plantas, los ambientes naturales, o sea, los biomas, la biogeografía también, cultural, pues la etnografía, la etnobotánica, la culturización del paisaje, que es la producción de alimentos, fibras, materiales, energía, y un refugio de la diversidad biológica. Esto ya se está dando a nivel de tendencias. La recuperación de áreas urbanas obsoletas con Proyecto Verde, la naturación de edificios, o sea, las pieles verdes sobre losas, el semipaisajismo, es decir, con el ahorro de agua, la vegetación intra y exoedilicia, las estrategias de gestión del carbono, la paisajística social en planes de vivienda social y la disipación del bioclima a través de las islas de calor. Por lo tanto, nosotros vamos para la elección de especies, vamos a tener estrategias de acuerdo a lo que es flora y fauna y vegetación urbana, porque vamos a tener un gradiente de antropización. Por lo tanto, vamos a tener una gran diversidad de factores ecológicos, que son los que hay que leer, para después plantearlos en distintos tipos de proyectos. Por lo tanto, el proceso del paisaje se da a través de una red. Esa red es la que tenemos que fortalecer, que son las reservas naturales, los jardines botánicos, los propagadores de plantas y de viveros, los paisajistas, los diseñadores, los artistas, las empresas de servicios, tanto de construcción como de mantenimiento y conservación, para fortalecer la biodiversidad urbana de una infraestructura verde, azul, regional, urbana y de buenas prácticas del paisaje y sostenibilidad territorial. Entonces, la riqueza botánica viverista es uno de los aportes a la ciudad verde, a la ciudad viva, para tener ciudad y hábitat. En ese sentido, por lo tanto, tiene un peso extraordinario en la viabilidad de los diferentes proyectos verdes. Por lo tanto, el concepto de tipología vegetal que yo deconstruí, que yo destilé de la tradición paisajista, tiene que ver entonces en formalizar y homologar las variables formales, porque las ambientales es el profesional quien las interviene, lo que sí tiene que saber por atributos formales, que son los tradicionales que se estudian tanto en la morfología, en la arquitectura de la especie, como en la fenología. Son las dos variables con las cuales el paisajismo es la disciplina territorial con mayor experiencia exitosa. Tenemos más de 200 años de experiencia
Y así todo el paisajismo tiene más futuro que pasado. Por lo tanto, ese concepto de ecología tiene que estar relacionado a qué disponibilidad real en viveros existe. Y eso significa hoy la aplicación celular. Nosotros en nuestro grupo, con uno de los integrantes, estamos desarrollando, ya tenemos catalogadas las especies frecuentes de viveros, y para que exista una herramienta que a través de los atributos formales de escala, forma, fenología, poder dar respuesta al diagnóstico ambiental y ecológico que el proyectista está relacionando. Entonces, eso significa que la necesidad de establecer una homologación de variables y de un lenguaje básico para que se pueda desarrollar este aplicativo, y en ese sentido, para resolver las cuestiones que siempre enfrentamos en cualquier proyecto, que es el ámbito, su conexión, conectividad con los usos y demandas, la magnitud de las cosas, la escala y la función, el cambio y el contenido. Entonces, en este sentido, haciendo un resumen ya entonces, el proceso histórico y los modelos teóricos nos han permitido comprender que el paisaje, el paradigma paisajista está en permanente cambio. Lo que es, dejará de ser algún día. Y que las tendencias están señalando soluciones con naturaleza. Las llaves son herramientas multiescalares, porque nuestros problemas son multiescalares. Y entonces estamos hablando de paisaje, multiescala, multiprograma. Entonces, el proyecto paisajista va a pesar en su ecogénesis, la bioclimática, calidad de la vida residencial. Y los tipos funcionales de plantas, ahí tenemos que ir. Ya dejar de pensar en cultivadas, en naturalizadas o nativas, sino ir a los tipos funcionales para tener un concepto de especie exitosa y ahí empezar a sentar la sustentabilidad de nuestros proyectos. Y la aplicación de datos es potenciar herramientas que ya tenemos. Eso es solamente eso. Entonces, es proyecto, sustentabilidad, calidad de vida. Les repito que cualquier profundización de los conceptos que no he tenido el tiempo quizás de explicitar, lo pueden bajar de mi libro, tanto en inglés como en castellano y en español. Por eso, para terminar y agradecer, quiero decirle esta frase hermosa de Caetano, que la vida es arriba del arte. Muchas gracias.